¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es su estructura? ¿El mensaje del texto bíblico ha sido adulterado? ¿La teología cristiana es totalmente ajena a la filosofía griega? ¿Deberíamos desechar por completo los libros apócrifos? ¿Jesús fue cristiano? ¿Estoy desarrollando una creencia espiritual sana? ¿O bien, sin saberlo, estoy formando parte de alguna asociación sectaria? ¿Es el texto bíblico una obra ya obsoleta, con enseñanzas arcaicas que deberíamos sencillamente desechar? Quédate con nosotros, que hoy el profesor Arturo Campillo estará dando respuesta a estas y a otras preguntas acerca del texto bíblico. Bueno, pues muy buen día a todos los que nos visitan el día de hoy. Hoy nos encontramos con el profesor Arturo Campillo y vamos a tratar un tema muy interesante acerca de lo que es la Biblia. Sabemos que estos temas suelen ser complejos, ¿verdad? Y no tan fácilmente se hablan de ellos, pero hoy nos encontramos con el profesor. Bueno, profesor, cuéntenos un poquito acerca de sus estudios, por favor. Sí, saludos a todos. Yo soy Arturo Campillo, tengo la licenciatura en Ciencias Religiosas por parte de la Universidad La Salle, la maestría en Estudios Judaicos por parte de la Universidad Hebraica de la Ciudad de México, y aparte tengo un diplomado en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión por parte de la UNAM y de una asociación civil llamada Maná Museo de las Sagradas Escrituras. El pasar por estas instituciones me permitió conocer varios enfoques del texto bíblico. Por ejemplo, por parte de Maná, pude conocer el acercamiento que se le da a la Biblia desde la teología protestante, en La Salle, desde la teología católica cristiana, y desde la Universidad Hebraica por el judaísmo. Así que puedo decir que ya conozco un poquito el partido por los dos lados de la misma cancha. Y bueno, hablando justamente de sus estudios, profesor, a grandes rasgos, ¿cómo fue que surgió su interés en los temas bíblicos? Es decir, ¿por qué la Biblia? Dado que, bueno, en algunos lugares se dice que quizá es un texto que ya no tiene validez, que ya no nos deja nada, que es incluso tan antiguo que ya no tendríamos el por qué darle tanta atención, ¿no? Y que incluso hasta ha sido causa de divisiones, peleas históricas, etcétera. Entonces, ¿por qué la Biblia, profesor? Mi acercamiento al texto fue de la forma más curiosa que cualquiera se pudiera imaginar. Eh, cuando tendría que unos 14 o 15 años, había un amigo de la infancia que me recomendaba constantemente la lectura de un libro que hablaba de un proyecto secreto de los Estados Unidos para viajar por el tiempo. Y me lo decía, no, tienes que verlo porque la teoría del viaje por el tiempo, yo sí, cuando tenga tiempo. O sea que cuando tenga tiempo leeré la teoría para viajar por el tiempo. Y finalmente tuve la oportunidad de leerlo y en el trama de esa novela era un proyecto secreto de Estados Unidos y al tiempo que viajaban era el tiempo de Jesús. Entonces, este personaje, este
viajero por el tiempo, te describe cómo comían, cómo vestían, cómo pensaban, y aparte se daban el lujo de tener pláticas con ese Jesús que se imaginaban acerca de problemas actuales. La novela en cuestión se llama Caballo de Troya y lo escribió J. J. Benítez. Y obviamente uno de los pasajes, uno de los episodios más impactantes era, te narraban la última cena, la crucifixión y todo esto como un testigo presencial. Al final, cuando terminé la novela, sí me gustó mucho la teoría por el viaje por el tiempo, pero yo decía, si este libro es cierto, es revolucionario. Y si no es cierto, quiero saber cómo lo hicieron. Y estamos hablando de finales de los 80s, es decir, no internet, no no Wikipedia, no nada. Entonces, a la vieja escuela, ir a la biblioteca y buscar en fichas bibliográficas, consultar los libros físicos, leerlos, eh, eh, gastarse el dinero en fotocopias, estudiarlos. Y finalmente me di cuenta que era una novela que se llevó muchísimo tiempo en escribir. En algún tiempo después identifiqué que las conversaciones eh, que tenía el personaje principal con Jesús son copy-paste, o sea, son cortar y pegar de muchos evangelios apócrifos. Y los evangelios apócrifos, y quizás tengamos luego una oportunidad de platicar de ellos, la gran mayoría de ellos están escritos en un lenguaje simbólico. Y el término técnico sería polisémico, que quiere decir que pueden tener muchos significados, dependiendo de quién los lea y cuál es su contexto cultural, le puede dar significados, así que le funciona muy bien. Pero entonces me di cuenta que para estudiar este tipo de temas tenías que estudiar otros temas. O sea, no nada más es estudiar la Biblia y una cuestión de una embarrada de teología. Para entenderlo bien, tienes que leer de historia, arqueología, sociología. Si vas a estudiar, por ejemplo, los libros que hablan de Moisés y todo eso, tienes que conocer cómo vivían los antiguos egipcios, los antiguos sumerios, en la época de Jesús, cómo vivían los antiguos romanos, los antiguos griegos, y poco a poco te vas acercando a una cantidad diversa de temas, y yo dije, esto es lo que quiero estudiar, porque no está encerrado en una sola materia o en un solo tema, sino que te puede llevar a otros muchos temas dentro del área de las humanidades o incluso de la química, ¿no? ¿Qué es el carbono 14? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de elementos utilizan para leer manuscritos que son muy antiguos? La arqueología, que es el estudio del pasado con evidencia física. En las matemáticas, porque hay que llevar también un poquito de contabilidad. Entonces, el estudio de un texto tan antiguo como son los textos que forman la Biblia abre un abanico de otras materias, de otras posibilidades, análisis del discurso, corrección de texto, edición de textos, etcétera, que evidentemente es una mina de sabiduría que te puede llevar toda una vida, solamente puedes alcanzar a ver una punta de eso. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, podríamos decir que el hecho de acercarnos al texto bíblico implica no solamente, digamos, darle una pasada, una leída y enterarnos de las historias que ahí podemos encontrar, sino que también implica un acercamiento hacia otras ciencias incluso a las artes, ¿no? Se me olvidaba la cuestión de las artes. Quizás la gente lo sabe que hay una carrera que se llama Historia del Arte y precisamente el que estudia esa materia no simplemente ve el cuadro y te dice, está pintado con rojo y azul. No, sino que en la interpretación se trata de conocer lo que realmente pensaba el artista.
el pintor, escultor, orfebre. Y para eso tienes que saber la historia de la cultura. Y para eso, una vez más, te acercas a un montón de materias que incluso hasta pueden pasar por la psicología, para que tu interpretación no sea la que tú expongas, que tú no expongas tu interpretación, sino lo que realmente significa la obra y cuestiones de contexto. ¿Qué es el contexto? Son aquellos elementos que no están dentro del texto, y aquí como texto estamos hablando de una cuestión muy amplia. Cuando hablamos de un documento, no solamente pensemos en un papel con una tinta y unas palabras. Un documento puede ser una obra de cerámica, una artesanía, una escultura, una pintura, etcétera. Pero tienes que estudiar fuera de eso, de ese elemento, el mundo de donde salió, para entender la mente de la que salió y entender no lo que tú entiendes, sino lo que realmente el autor quiso hacer. Con mucho más razón la Biblia. Cuando empiezo algún curso, le pregunto a mis alumnos, bueno, ¿para qué vinieron al curso? ¿Para verificar lo que saben o para entender lo que realmente el autor de tal texto, documento, autor de tal obra, quiso decirnos? Y eso es pues una de las muchas derivaciones que uno puede tomar cuando se acerca a este tipo de estudios. Cultura Bíblica sin Censura está diseñada para la difusión de una cultura bíblica sana para toda la familia, creyentes y no creyentes. Por lo que si el tema te interesa, te invito a que no te quedes solo con el contenido de este canal, sino que investigues por ti mismo. Así que te invitamos a profundizar tus conocimientos en temas bíblicos en Maná Museo de la Biblia en México, el cual cuenta con diplomados y licenciaturas en teología, idiomas bíblicos y ciencias bíblicas. Las clases son de modalidad presencial y en línea. También te recomendamos mucho el Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, el cual cuenta con la especialización en idiomas bíblicos y cursos sobre el contexto histórico de la Biblia, como Descubriendo la Biblia hebrea, Torá y Profetas, Explorando la Tierra Bíblica, los orígenes judíos del Nuevo Testamento, entre otras especializaciones. En este caso, las clases son de modalidad en línea. Si deseas más información sobre los cursos sugeridos o tienes alguna inquietud sobre temas bíblicos, no dudes en escribirnos al correo que aparece en la pantalla y que te dejamos en la descripción de este video. Y pues bueno, hablando justamente del libro, ¿qué es la Biblia? ¿Y cómo es que este documento tan preciado se formó? Bueno, evidentemente, para empezar a hablar de la Biblia debemos de entender qué es. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es el acercamiento que le vamos a dar en esta plática? Y el acercamiento que recomiendo es el significado de la palabra. Siempre que tengamos un problema al acercarnos a algún tema, ayuda mucho a entender qué significa la palabra, y para evitar una vez más interpretaciones, su mejor acercamiento es el etimológico, de dónde viene la palabra. La palabra Biblia viene del griego. De hecho, es una palabra que está en plural y podríamos entenderlo como los libros o, como, para volverlo a su número singular, la biblioteca. Y ya de ahí surgen una serie de situaciones muy interesantes, porque a cualquier biblioteca que vayan que tenga esa característica, estamos hablando de una serie de libros escritos por diferentes autores en diferentes épocas. Y la Biblia es eso. Son libros que se escribieron a lo largo de muchos siglos por diversos autores y tienen diversas formas de tratar los mismos temas.
Generalmente cuando hablamos de biblioteca, estamos hablando que es una colección de libros, pero es una colección de libros que tiene una línea general. Y la línea general es que precisamente fueron escritos por parte de una cultura. Generalmente, si hablamos de la parte de los libros más antiguos, estos fueron escritos en hebreo y en arameo. Posteriormente, se agregaron más libros con el paso del tiempo que fueron escritos en griego. Es importante cuando nos acercamos a la Biblia que es, primero, una serie de textos. El mismo nombre lo dice, es la biblioteca. Segundo, ¿de dónde surgió? Surgió de una región, del Próximo Oriente, que nosotros conocemos actualmente como Israel. Pero Israel no era el único pueblo en todo el continente o de todo el mundo. Evidentemente estaba en medio de dos superpotencias. Generalmente me preguntan, profesor, ¿por qué esa región, si supuestamente es la región de la Biblia, es tan conflictiva, tantas guerras a lo largo de los milenios? Porque es una zona estratégica. Si ustedes buscan en un planisferio, en un mapa, dónde está Israel, se van a dar cuenta que por ahí pasan rutas de comercio que fueron usados por comerciantes, reyes, ejércitos, que comunicaban Europa, Asia y África. Tenía uno que pasar por ahí. Y obviamente una posición estratégica todo el mundo se la disputaba. A lo largo de su historia siempre estaba en medio de algunas, de dos o tres potencias que estaban en disputa. En la época, por ejemplo, de Abraham, estaba en medio de egipcios y sumerios. En la época de Jesús, estaba en medio del Imperio Romano y el imperio, los sucesores del Imperio Persa. A principios del siglo XX, estaba en medio del Imperio Otomano y los británicos. Entonces, ya por ahí es interesante estudiar la historia de un pueblo que fue siempre su territorio objeto de disputa. ¿Cómo entendían ellos a Dios en medio de esa crisis? Entonces, es una serie de libros, uno, escritos en una región muy conflictiva, dos, por autores diferentes, tres, de diferentes culturas, contextos, cuatro, y de diferentes épocas. Entonces, resumiéndolo, la Biblia es una serie de libros escritos por varios autores en diferentes épocas. ¿Sobre qué? Podríamos resumir el texto bíblico en pocas palabras en el sentido de cuáles son el tema que hace que, a pesar de que sean estas características que ya mencionamos, estén en un solo cuerpo, en un solo texto. Esta recopilación, ¿qué selección tuvo? Pues básicamente, si uno se fija, es la relación del hombre con Dios. Vamos a armarlo todo junto. ¿Qué es la Biblia? Es una colección de libros escritos a lo largo de varios siglos por varias personas que nos hablan de la relación del hombre con Dios. También hay que tomar en cuenta algo muy importante. No solamente hay una diferencia de autores, no solamente hay una diferencia de idiomas, también hay una diferencia de estilos literarios. Encontramos canciones, encontramos libros históricos, encontramos libros mitológicos, encontramos libros proféticos, y eso también es muy importante tomarlo en cuenta, porque no podemos tomar una canción y darle el tratamiento de un libro histórico. Y tampoco podemos tomar un libro histórico y leerlo como si fuera un libro profético. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la Biblia es una serie de libros que pueden tener un tema común, como lo platicábamos, la relación del hombre con Dios, pero están escritos
con diversos estilos literarios. Ya si uno, a través de su contexto cultural, quiere agregarle, quitarle, ponerle varias cosas, es válido, pero tenemos que tener en claro cuál es la esencia, cuál es el esqueleto de todo eso. Ya si uno considera que ese relato necesariamente es inspirado por Dios, por los hombres, o escrito por los hombres inspirados por Dios, eso ya es una cuestión selectiva, pero debemos de enfocarnos que es en su esencia para poder luego entender cómo lo debemos interpretar. Sería muy largo entrar en detalles, pero llegó un momento en que cuando el pueblo hebreo se convierte precisamente en eso, un pueblo, pues tiene que distinguirse de los demás, ¿no? O sea, ¿cómo puedes saber que tú eres de este pueblo y no del otro? Y precisamente su enfoque acerca de cuál es la relación y cuál debe de ser la relación, primero, entre el hombre y Dios, entre el ser humano, vamos a ponerlo así, entre el ser humano y Dios, y segundo, entre el ser humano con otro ser humano, pues tiene que tener una serie de reglas, una serie de características que lo ayuden a distinguirlo. Y curiosamente el mismo texto bíblico, cuando en sus primeros libros establece un código de conducta, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio, se manejan dentro del contexto de la cultura hebrea con el nombre de Torá. Esos 5 libros están dentro de una selección, una sección que se llama Torá. ¿Y qué significa Torá en hebreo? El 90% de las personas que conocen un poquito de este tema te dirán que significa ley. Pero en realidad, desde una vez más, el origen etimológico de la palabra más bien significa instrucción o instructivo o código de leyes. ¿Y a qué te instruye la Torá? A ser un buen varón judío. ¿Y por qué judío y no de otro pueblo? Porque te dice cómo te tiene que relacionar con Dios y qué es lo que Dios espera de ti. Obviamente se manejó durante muchísimo tiempo así, y luego llega una serie de personajes surgidos del judaísmo, pero que tuvieron una relectura diferente del texto bíblico y dijeron, es que esto que nos dicen que es recomendable para un ser humano, no solamente se puede aplicar a nuestro propio pueblo, se puede aplicar a todos los pueblos de la tierra. Se tuvo la suficiente visión para decir, es que las situaciones que pasaron estos personajes, estas historias de este pueblo, reflejan las necesidades, preocupaciones, búsqueda de los seres humanos en general. Entonces, ya en una época donde el inglés, el lenguaje internacional de la época era el griego, se empezó a interpretar las antiguas escrituras de este pueblo como válidas y recomendables para otros pueblos. Y conforme se fue consolidando esta visión y hubo gobiernos que utilizaron ese fundamento para construir sus propios códigos sociales, fue que la Biblia empezó a tener esa importancia fundacional. Y empezaron a formarse otros pueblos diferentes al hebreo, pero con la base de lo que enseñaban los libros básicos de conducta del texto bíblico. Y por eso, hasta nuestros días, la Biblia es el libro más comprado, más leído, más reproducido de la historia humana. Bueno, pues sigue una pregunta un poquito incómoda. Algunos piensan que la Biblia es un libro ya obsoleto, totalmente, ¿no? Arcaico, incluso en sus enseñanzas. ¿Cuál sería su opinión y por qué tendríamos que revalorar este pensamiento? Hablando con muchos especialistas y a lo largo de mi carrera,
De hecho, hace poco tuve la oportunidad de conversar esto con el doctor Adolfo Royman, que es el curador de los rollos del Mar Muerto. Él me confirmó algo que ya había escuchado en otras ocasiones, y es que algo que no se puede hacer con la Biblia y no se debe de hacer es conciliar los libros. Es decir, tratar de que todos los libros hablen de la misma forma del mismo tema. Ahora, ¿eso es un problema o no? Realmente, como son escritos desde diversas, cuando hablamos de diversos autores, estamos hablando de personas que fueron desde pastores a reyes y que vivieron con siglos de diferencia y que tuvieron una cultura diferente y que tuvieron un desarrollo de pensamiento diferente. Entonces, eso simplemente nos habla de variedad. Y retomando el tema de si es pertinente o no, hay muchas historias humanas ahí. Se discute mucho si cierto personaje bíblico vivió o no, pero incluso si fueran uno que otro, o varios, o pocos personajes imaginarios, uno no se imagina las cosas de la nada. Entonces, ya con que te hablen de personajes que viven a través o que pasan por ciertas pruebas para fortalecer o poner a prueba su carácter, tarde o temprano vamos a encontrar una situación, un personaje donde nos identifiquemos. Y sabemos que una de las características humanas es que tropezamos varias veces con la misma piedra, tanto como seres humanos como sociedades. Entonces, una crítica que se hace mucho a la Biblia es: ¿cómo pueden creer que este es un texto sagrado? Vean cómo se portó David, y vean cómo se portó Jacob, y vean cómo se portó. Pues eso nos acerca a que el texto bíblico no nos habla del ser humano como debería de ser, sino como es. Y precisamente por eso tenemos la capacidad de identificarnos con alguna situación o personaje. Y como todos estos personajes, sobre todo los principales, están sometidos a pruebas de carácter, quizás incluso podamos encontrar una propuesta o la solución de algún problema por el que estemos pasando como personas o como sociedad. Ok, entonces, bueno, voy a sonar un poco fuerte quizá para la gente creyente, pero incluso si en este libro encontramos, no sé, por decirlo así, meras leyendas o historias, aún así, con todo y que fueran leyendas, sería un libro importantísimo en el cual podríamos encontrar las respuestas a ciertos conflictos humanos, ¿no? Que se viven en el día a día. ¿Es así? Bueno, en un sentido muy estricto, ya hablando un poquito desde la posición de la academia, es muy importante hacer la diferencia entre un mito y una leyenda. Una leyenda básicamente es una historia, en gran parte imaginaria, que puede pasar por una anécdota o puede pasar como una moraleja. Pero un mito, algo que entenderíamos actualmente como es una mentira blanca o algo así, en el mundo académico un mito es algo muy serio. Un mito se define como una narración que busca dar explicación de algo. Y ese algo puede ser desde por qué ese lugar, esa persona se llama así, o cómo se formó el mundo. En una época en donde no había ciencia, es muy interesante que incluso antes de que existiera la ciencia ya existía la pregunta de cómo surgió el mundo, quiénes somos, a dónde vamos, de qué estamos hechos, venimos solos o alguien nos mandó, ¿hay destino o es todo una serie de casualidades? Y para tratar de dar explicaciones a todo eso,
se estructura esta herramienta, es una herramienta llamada el mito. Mito es una narración que busca explicar un fenómeno o un acontecimiento o una situación. Y evidentemente no podemos decir que la Biblia es un libro científico porque la ciencia no se había inventado, pero busca explicar cosas. Entonces, ¿qué es? Muchas de las historias primeras del texto bíblico sobre el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de la humanidad, y luego, a partir de Génesis 11, el origen del pueblo hebreo, son mitos, basados en acontecimientos reales, pero básicamente reflejan cómo pensaba la gente de esa época, cómo había surgido todo. Y obviamente, tras ese trabajo de elaboración de mitos, hay sabiduría. ¿Qué entendemos por sabiduría? El conocimiento que adquieres por la experiencia, no por lo que te enseñan técnicamente, no por lo que aprendes de un profesor o de un libro, sino de tu vida diaria. Y es vivencial, es un conocimiento vivencial. Por eso es interesante darle una oportunidad al texto bíblico para saber qué sabiduría o qué conocimiento vivencial nos puede otorgar, porque estudiar la Biblia y no considerar que para nosotros, por ejemplo, tú y yo, hispanohablantes, de principios del siglo XXI, que estamos saliendo de una emergencia sanitaria, entrando y saliendo, como fue la pandemia de COVID, y que estamos al borde de un conflicto armado como el que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, ¿la Biblia sirve de algo? Si estamos hablando que la Biblia presenta a los seres humanos como somos, más que como deberíamos de ser, estamos hablando que la condición humana realmente ha cambiado poco a lo largo de los milenios, debe de haber algo ahí, surgido de la experiencia vivencial que nos puede servir a todos nosotros. No, pues excelente respuesta, profesor, e invitamos a toda nuestra audiencia a que justamente le den esa oportunidad al texto bíblico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. De esta forma estarás apoyando nuestro trabajo.